Hola amigos, amigas, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Una disculpa, un error de carácter involuntario, nos fuimos del aire y es necesario volver a empezar. Les comentaba que en esta videocolumna de Héctor Joseph en la oscuridad queremos hacer un análisis de más profundidad, pero hoy lo haremos en corto, ya que mencionaremos las dos candidatas y el candidato que ha definido los partidos que encabecen las fórmulas hacia la presidencia de la República. Posteriormente analizaremos cada uno de ellos con la firme posibilidad de que ustedes conozcan a fondo qué representan cada uno de ellos, de ellas y ellos, ¿no? Les comentaba hace un momento que, bueno, era elocuente que esta forma de aparición de mujeres hacia la presidencia de la República había sido una táctica básicamente pues diseñada desde la presidencia de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Él en varias ocasiones previo a esto había argumentado en las mañaneras la posibilidad de que ya era tiempo de que una mujer encabezase pues hasta cierto punto una fórmula hacia la presidencia. Y de manera, llamémosle así, consecuente, pues vino impulsando a Claudia Sheinbaum a la presidencia. No olvidemos que Claudia precisamente hizo actividades previo antes en el país bajo el argumento precisamente de informar de qué manera estaban haciendo un trabajo en la Ciudad de México, los logros, las formas de gobierno en la Ciudad de México, y el recorrido lo hizo pues meses, muchos meses antes de anticipación. Se hablan de casi 2 años, con la cual pues aventajó a las demás corcholatas que Morena en un momento dado había definido. Esa estrategia de impulsar a mujeres dio como resultado la aparición precisamente de un personaje de manera espontánea que también Andrés Manuel López Obrador de manera estrategia insistió mucho en la mañanera de, sobre todo, no hacer caso a las peticiones de Xóchitl cuando ella pide de alguna manera, pues, una réplica por haberla mencionado y acusado en la mañanera, y esto abre la cobertura para darle una difusión. No olvidemos que Xóchitl, de manera inicial, había pensado participar en la contienda electoral, pero hacia la Ciudad de México. Sin embargo, el hecho de que se diera este encontronazo entre Andrés Manuel López Obrador y Xóchitl Gálvez, pues básicamente dio como resultado la aparición de los medios de comunicación a nivel nacional, y esto hizo que le empezasen a, pues más que nada, a ubicarla como una buena candidata que pudiera hacer contrapeso a Claudia de Morena. Finalmente, faltaba cerrar esas pinzas con un partido que es Movimiento Ciudadano, que no definió, más que nada no aceptó ir en esa santa alianza en el Frente Amplio por México. Movimiento Ciudadano encabezado por Dante Delgado, pues simplemente habría esa posibilidad de que surgiera un candidato interno y lógicamente un externo, ¿verdad? Dentro de los internos, pues desde un inicio se hablaba del gobernador de Jalisco. Incluso Samuel García, en la primera declaración, le preguntaban si estaba pues con la disponibilidad, ya que también estaba el hijo de Luis Donaldo Colosio en esa acción, un gobernador, en este caso Samuel de Nuevo León, y el presidente municipal de Monterrey, básicamente, ¿verdad? Entonces, bajo esas circunstancias, simplemente Samuel había negado esa posibilidad. Cuando empieza la situación interna en Morena respecto, pues más que nada a la molestia de Marcelo Ebrard por la forma en que habían definido la elección hacia Claudia, pues básicamente hizo que Samuel García apareciese porque se pensó que Marcelo Ebrard iba a ser el candidato externo de Movimiento Ciudadano. Incluso
le abrió las puertas de manera temporal Dante Delgado a Marcelo, argumentando precisamente de que había dos candidatos posibles. Uno, Samuel García, ya que el gobernador de Jalisco ya había definido que no iría, y le dio la imagen a Samuel García como un interno, y mencionó el propio Dante Delgado la posibilidad de que se sumase a este proyecto externo, pues básicamente Marcelo Ebrard. Aquí comentamos en los micrófonos de que era muy difícil que Marcelo Ebrard se fuese a Movimiento Ciudadano, porque simplemente pues estaba sucediendo lo que había pasado con Ricardo Monreal al interior de Morena, cuando él quiso de manera unipersonal tratar de imponer también su figura dentro de las corcholatas y sobre todo manejar que él tenía posibilidades de ser el elegido. Esto a los morenistas, sobre todo, los vieron mal esta actitud de Monreal, y lógicamente también vieron mal la actitud de Marcelo Ebrard, ¿verdad? Vino toda una campaña interna en Morena de desprestigio hacia tanto Ricardo como hacia Marcelo, de tal forma que en las redes sociales no los bajaban de traidores, no los bajaban de, más que nada, de dividir o intentar dividir a Morena. La inteligencia de Andrés Manuel López Obrador fue tanto que nunca se peleó con Marcelo, de tal forma que siempre estuvieron, dicen ellos, las puertas abiertas dentro de Morena para que Marcelo regresase. Muchos mensajes de que recapacitara a Marcelo y que finalmente no se tomara como una posible división al respecto. Toda estrategia que le estoy mencionando a ustedes es importante, porque precisamente cuando Andrés Manuel López Obrador define ya con la decisión de que sería Claudia en base a las encuestas que manejó el Comité Directivo Nacional de Morena, y que la que había ganado dichas encuestas sería Claudia Sheinbaum, pues lógicamente, ¿verdad?, dio como pauta a lo que se conoce como la aparición ya formal con una figura que ellos llaman Coordinadora Nacional de la Cuarta Transformación. Y vamos a recordar de alguna manera esos momentos en los cuales es ungida Claudia como la que va a encabezar la fórmula a la presidencia de la República. Veamos este video cuando aparece Claudia ya como la, llamémosle así, la herencia de Andrés Manuel hacia la presidencia. Bastón de mando, representación de los valores más profundos de nuestra historia viva, de los pueblos indígenas. Lo tomo con orgullo y compromiso y con humildad, pero con la plena responsabilidad de continuar el rumbo trazado por nuestro pueblo, el de la transformación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengan la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntos y juntas, en unidad, y que jamás traicionaré el anhelo de seguir construyendo un México aún más justo, fraterno, soberano, libre y democrático. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, dirigente de nuestro movimiento, presidente de la República, estamos orgullosos y orgullosas de caminar junto a su liderazgo incansable. Lo digo fuerte para que se oiga lejos. Es un honor estar con Obrador.
Pues ahí está la unción de Claudia Sheinbaum a lo que ellos llamaron a la Coordinación Nacional por la Cuarta Transformación. Esto es una antesala a la precandidatura primero hacia la presidencia de la República. Claudia, de 61 años, es la que va a encabezar en este momento, ya es un hecho, la fórmula por Morena y por los aliados. En este caso es el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, el PT. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Fue el primer, llamémosle así, efecto político que causó que precisamente ya con lo que se venía dando con el asunto de Xóchitl Gálvez, desapareciera esta figura espontánea de Xóchitl Gálvez, que en un momento dado las acciones que la hicieron crecer a Xóchitl fueron precisamente esas controversias, esas discusiones externas, esas contestaciones hacia Andrés Manuel cada vez que Andrés Manuel la mencionaba en la mañanera. No había mañanera que Andrés Manuel no la mencionase sobre el argumento de las cosas que venía realizando Xóchitl. Fue así como a través de un proceso interno de decenas de candidatos, finalmente logra Xóchitl Gálvez ser nombrada precisamente por el Frente Amplio por México como la candidata hacia la presidencia de la República. Fue una difícil situación porque finalmente la mayoría de los que estaban participando eran hombres. Y por otro lado, bueno, pues se dieron varias discrepancias entre los propios posibles candidatos del Frente Amplio por México, precisamente por no aceptar a Xóchitl. Sin embargo, la forma en que creció Xóchitl, como dicen por ahí, como la espuma en ese momento, no le quedó más remedio al Frente Amplio de nombrarla como candidata, debido a que ya se sabía que sería Claudia, una mujer, precisamente la que encabezaría la oposición al frente, y que esto permitiría, de alguna manera, tener dos mujeres en esta contienda hacia la presidencia. Veamos ahora cuando Xóchitl Gálvez es ungida y las palabras que mencionó. Que se oiga fuerte y claro. Aquí está la oposición. Y hoy yo, Xóchitl Gálvez, de origen ñañú, de Tepatepec, Hidalgo, acepto con gran orgullo el honor de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México. México merece más. No vamos a seguir dividiendo a México. México necesita una presidenta que respete a todas y a todos. Respetaré a las mujeres porque soy una de ustedes. Su lucha por la igualdad es mi lucha. Defenderé su vida y su integridad como la mía. Cuidaré a sus hijos como a los míos. Cuentan y contarán conmigo. Vamos a escuchar a todas las voces y a todas las personas. Llegó el momento de hablar menos, escuchar y hacer más. Para mí los problemas no se arreglan con ideología. Los problemas se arreglan con soluciones. No tengo formalmente un partido. Soy políticamente daltónica. Solo veo un color, el color de México. Este frente es amplio. En este frente cabemos todos. Les vengo a convocar a un gobierno que no discrimine a ningún mexicano por su color de piel, su idioma, su condición económica o su credencial partidista. Les vengo a convocar
a un gobierno de la gente, por la gente y para la gente. Y a las mexicanas y mexicanos que vamos a dar esta lucha, nos espera un laurel de victoria. La esperanza ya cambió de manos. La esperanza ahora es nuestra. Muchas gracias. Ahí está, precisamente, el día que Xóchitl Gálvez fue ungida en el Ángel de la Independencia como candidata del Frente Amplio por México. Finalmente, ya se tenían las dos candidatas mujeres, valga la expresión, de una contienda cerrada entre mujeres. Pero bueno, Andrés Manuel López Obrador, como siempre, inteligentemente, buscó la forma de buscar, valga la expresión, un personaje que faltaba en el arroz. Un personaje que pudiese, hasta cierto punto, garantizar el triunfo de Claudia. ¿Y por qué lo digo así? Aquí lo hemos comentado. Lleva mucha ventaja Claudia en este momento, más de 20, 25 puntos. Algunos hablan de que básicamente va a ser inalcanzable, pero además tiene una ventaja que es la marca morena y el apoyo del presidente mismo, ¿no? ¿Qué faltaba, decíamos? Un hombre joven que pudiese quitarle votos de alguna manera también a Xóchitl y destruir completamente al frente. Es una estrategia, ¿eh? Cuando tocamos esos puntos no lo hacemos con la intención de confrontar a Andrés Manuel López Obrador, sino reconocer que su estrategia ha sido prácticamente bien, más que nada aplicada, ¿no? Y entonces convence a Samuel García para que sea él el que encabece la fórmula por Movimiento Ciudadano. Y digo encabece porque en varias ocasiones, nuevamente en la mañanera, le abrió los brazos, le abrió las manos, le abrió las palabras, haciendo que Samuel se sintiese hasta cierto punto, pues, admirado por el presidente de la República e impulsado precisamente a defender lo suyo dentro del Movimiento Ciudadano. El ser él parte de la estructura de un partido que encabeza Dante Delgado y que, bueno, solamente existiese él como tal. Es así como aparece Samuel García y hace unos días es ungido Samuel García por Movimiento Ciudadano y vamos a escuchar sus palabras de antemano. ¿Qué fue lo que mencionó? Samuel, vamos a recibir en tu calidad de aspirante a la precandidatura a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos tu documentación. Vamos a entregarle al doctor Samuel Alejandro García Sepúlveda su constancia de registro. Como lo logramos en Nuevo León, tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas. Vamos a demostrar cómo se hace política de la nueva para un nuevo México. Vamos con todo. Y estoy seguro que desde esta trinchera, yendo solos por primera vez, vamos a hacer historia. Así que, don Dante, gracias por su confianza, no lo vamos a defraudar. Hoy quiero decirles los motivos por los que nos animamos a registrarnos. En primer lugar, empiezo con los del frente, pero no ustedes, los de la vieja política.
El PRI lleva 70 años de saqueo, de decepción, de robo. No les podemos dar otra oportunidad. El PAN ya tuvo 2 sexenios y también fracasó y nos decepcionó. Delincuencia, sangre, corrupción. Y hoy quienes tienen la oportunidad, vemos con decepción esa apuesta al pasado, que no representa a los jóvenes, que hoy somos el 60% de México y somos mayoría y vamos a poner un nuevo gobierno. Pues vean, simplemente lo que decíamos, faltaba en el arroz. Un personaje hombre, porque era necesario. ¿Para qué? Para que parte de los votos en un momento dado, pues los jale Samuel García. Y bueno, mucho se ha dicho respecto a que básicamente favorece a Morena, porque le quitaría votos precisamente a Xochitl. 35 años de Samuel, joven. Dicen por ahí, galán, simpático, agradable y sobre todo aguerrido, desde el punto de vista de que él plantea que la lucha no es con Morena, sino la lucha es contra los viejos liderazgos priistas y panistas. Este es el discurso que acaba de dar. ¿Quiénes son en realidad los que tienen posibilidades del triunfo? De nuestro criterio, la ventaja es de Claudia, pero también es cierto que Xochitl, en un momento dado, pues tiene menos tiempo en campaña que Claudia, y entonces habría que definir qué les falta para amarrar el triunfo, básicamente en el aspecto real. Primero, el problema de México en este momento es la polarización que existe entre las clases altas y las clases bajas. Las clases altas que en un momento dado se ha manejado, que son los que están apoyando al viejo sistema. Aunque con el gobierno López Obrador y con Claudia ya los empresarios han creado un compromiso, sobre todo para ir precisamente en solidaridad con Claudia, ¿sí? Pero esta polarización que está en el país, no olvidemos que tiene que ver con otros aspectos. Primero, tendrán que unificar a las mujeres, a los hombres y a los jóvenes. Y cuando hablo de las mujeres, aunque es mayoría en el padrón electoral las mujeres, lo cierto es que se tiene que garantizar que las mujeres realmente asuman ese poder de ser mayoría para poder participar en los procesos electorales. Cuando hablo de los hombres, hablo en el sentido estricto de romper esa acción del machismo mexicano, de por qué una mujer me va a mandar. Y entonces se tendrá que buscar de alguna manera, sobre todo en estados del norte del país y del sur, este rompimiento de la acción machista del mexicano, ¿verdad? Y cuando hablo de los jóvenes, hablo en el sentido de que los jóvenes realmente, en su mayoría, en una encuesta reciente, se define que a los jóvenes no les interesa la política. Estoy hablando de los jóvenes que en un momento dado son universitarios y que por condiciones reales no conocen y no han definido sumarse precisamente con su participación a procesos de carácter electoral. Si logran unificar estos criterios, podría ser uno de los puntos que se definiese la presidencia. Pero vamos más allá un poco. Existen sectores sociales organizados que es necesario también atender y llegar a acuerdos. Son los empresarios,
el clero. Cuando hablo del clero, no tan solo hablo del aspecto de la religión católica o del cristianismo o de grupos que son organizados y que votan y que de alguna manera tendrán que buscar ese compromiso en esa posibilidad de triunfo, ¿no? Los militares, que ya aquí en una columna hablábamos de que hay muchos militares, sobre todo de la tropa, que no están conscientes precisamente de un cambio de gobierno hacia una mujer. Eso nos los pasó un militar con un documento que andan, pues a este punto, distribuyendo entre los militares. A los profesionistas, que en un momento dado también, pues son grupos organizados en las cámaras de todos los niveles, abogados, médicos, ingenieros, sin número de cámaras y de colegios de profesionistas, que bueno, también tendrán que convencerlos. Movimientos sociales. No olvidemos que en este periodo Morena se alejó mucho de la atención a los movimientos sociales. Desdeñó Andrés Manuel López Obrador, sobre todo a las organizaciones no gubernamentales, bajo el aspecto de que todas estaban, más que nada, había corrupción por los vínculos que tenían con los políticos de los partidos anteriores. Cosa ilógica, porque cuando nosotros se lo comentamos a él, de viva voz, de frente, le dijimos que no todas las organizaciones sociales estaban cortadas con la misma tijera. Sin embargo, ese alejamiento hacia la sociedad civil organizada que Andrés Manuel impulsó, se tiene que romper con estas candidatas que en un momento dado, pues tendrán que definir esa situación. Los maestros. No olvidemos que también en algunos lugares del país han sido los maestros los que les han hecho mítines al propio Andrés Manuel López Obrador. Los universitarios, en un momento dado, también son jóvenes, en su mayoría, que bueno, simplemente están en esa circunstancia. Entonces, mis estimados amigos, creo que es conveniente mencionar que las cosas no están fáciles en este momento a nivel lectura, a nivel de lo que está pasando por las candidaturas. Creo que tenemos que romper, de hecho, el aspecto de lo que se conoce, pues más que nada, como esa parte de la lucha de clases entre los ricos y los pobres. México es un país de mezcolanzas y de antemano de opiniones diversas, que tienen que ser conjuntas en un proyecto de gobierno que haga que de alguna manera, pues, sumemos más al respecto. Hay unos comentarios, me parece, me están diciendo aquí los ingenieros, no tengo yo ahorita en este momento, ¿los puedes poner ahí? No sé cómo lo podemos hacer para que los pasemos de una vez y los vayamos contestando. Es un tema muy interesante. Gracias por comunicarse con nosotros, porque eso nos permite hasta cierto punto que ustedes analicen que las cosas como están, pues básicamente es un proceso muy importante el cual vamos a vivir. Este proceso que tiene que ver precisamente con la situación que se está manejando de alguna manera. Dice aquí Karim Lee que les hagan exámenes de control y de confianza. Pues sí, pudiera ser un factor desde el punto de vista de que ellos, gracias por comunicarse Karim Lee, creo que aquí lo importante no es tanto que nosotros o alguien les haga los exámenes. Lo importante es que nos convenzan a todos los mexicanos de que somos capaces precisamente de dar un paso más allá, que es un cambio real y verdadero. Aquí lo hemos dicho. El problema en este momento es que no existe una conciencia social convencida
para la participación política. No porque los mítines los llenen los candidatos, todas esas acciones de masas en un mitin no son votos. El mero día de final es cuando de alguna manera nos han convencido al respecto. Insisto, la ventaja en este momento es de Claudia y es una ventaja pues básicamente muy grande hacia Xóchitl. Samuel, desde nuestro punto de vista, simplemente es un alfil que va a jugar el papel, pues más que nada, de quitarle votos a Morena, de quitarle votos al frente, perdón, y dárselos a Morena. ¿Por qué? Porque esos votos que pudiera captar uno u otro grupo, se los lleva a Samuel. Posibilidades de triunfo, yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil que Samuel sea el presidente de la República. Independientemente de eso, creo que el proceso en este momento de Movimiento Ciudadano está más destinado precisamente a ser la parte divisoria en el proceso electoral. Pues amigos, esperemos que la próxima semana ya podamos hacer un análisis personaje por personaje, para que ustedes conozcan a fondo esta situación y que, sobre todo, estemos convencidos de que el cambio que requiere México es precisamente con la participación. Y ojalá, es difícil, pero lo quiero decir, Andrés Manuel López Obrador tuvo 30 millones de votos. Si realmente Claudia es la figura fundamental de este país para ocupar la presidencia, una de las tareas tendrá que superar la cifra de 30 millones de votos. Difícil, pero bueno, ahí se la dejamos a ustedes. Entonces mañana, como siempre aquí, en Héctor y Joseph en la oscuridad, información que ilumina. Pase buenas noches.